son tan grandes, están en una situación que no es estable y luego ellos degradan, botan energía acumulada por efecto de esta gran explosión de la supernova. Bueno, es muy joven, esa es la cuestión. Tiene todavía muchos átomos y como son livianos, representan no el 90% de la masa, sino que el 75%. ¿Ya? Lo malo que, iba a decir en Chile, ¿no? en nuestro planeta, el hidrógeno en forma de molécula es muy escaso porque es muy reactivo y por lo tanto se encuentra básicamente formando compuestos. Siempre si uno necesita hidrógeno tiene que extraerlo químicamente. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, si se quiere utilizar como fuente energética, debe ser producido en base a los compuestos que lo contienen, por ejemplo, puede ser el agua, metano, amoníaco, etcétera. Cualquier compuesto que tenga hidrógeno o algún proceso químico se puede separar. La molécula, el metano, lo que más se usa, gas natural, inyectando oxígeno, un proceso de reformación, se libera CO2 y se saca hidrógeno. Su producción, así como su almacenamiento, son caros y complejos, ¿ya? Por lo tanto, se debe tratar de utilizar con la máxima eficiencia. Claro, hay que entender que sobre todo la producción es cara si lo hacemos desde el agua. En el metano aprovechamos la energía que la molécula tiene, para liberar y extraer el hidrógeno de forma más económica. El agua es un compuesto extremadamente estable, no se va a prender con un fósforo, es muy estable, la usamos para apagar incendios. Entonces hay que inyectarle mucha energía para sacar el hidrógeno y botar oxígeno. Esa es la ventaja que tiene también. Si nosotros el agua la transformamos en hidrógeno, vamos a eliminar oxígeno, vamos a hacer el aire más respirable. Generamos oxígeno e hidrógeno. Bueno, entonces ahora el problema del almacenamiento. Como vamos a ver en transparencias posteriores, el hidrógeno se licúa a 20K, ¿ya? 252 grados bajo cero, ¿ya? 250 grados bajo cero, un número redondo. Entonces es muy complejo mantenerlo en estado líquido, hay que tenerlo en envases con alta aislación térmica y muy robustos, con espesor de materiales de alta resistencia. Entonces el líquido es muy difícil de almacenar. Los cohetes usan básicamente hidrógeno y lo llevan en estado líquido y entonces y además los cohetes tienen que ser relativamente livianos, entonces necesitan depósitos muy especiales. El Saturno 5 que llevó a los humanos a la Luna en el año 69 pesaba 3.000 toneladas, de las cuales 2.500 toneladas eran puro peso muerto. O sea, casi todo el cohete y la gran parte del volumen que ocupaba este cohete era hidrógeno líquido. O sea, eran bombas esas cuestiones, ¿no? Lo mismo que los transbordadores espaciales, muchos de los cohetes que todavía lanzan hoy día, algunos usan combustible sólido, que es una mezcla de aluminio en polvo con hidracina. Ese, una vez que se enciende, no se puede apagar, no tiene control, también tiene su problema. Eso es el combustible sólido. Bueno, una vez producido, la forma más eficiente de utilizar su energía almacenada es a través de las celdas de combustible. Y aquí entran entonces estos dispositivos que no nos hemos pasado, espero en la próxima clase terminar con ellos. Nos va a quedar lo de la hidráulica, pero lo importante es básicamente las turbinas. Entonces, lástima que no pudimos ir a la visita, porque por lo menos habríamos visto una central hidráulica. Podrían haber aparecido todos estos problemas un poquito después. Bueno, entonces,
¿Por qué a través de las celdas de combustible, una vez que tengamos el hidrógeno, lo podríamos quemar en un motor convencional, un motor de automóvil, motor Otto? Simplemente se adaptan todos los procesos de la inyección del combustible dentro de la cámara, hay que llevarlo almacenado, que puede ser, igual que en los casos de los autos a gas natural, como gas comprimido, y por lo tanto el proceso de combustión dentro de la cámara va a tener que adaptarse a que tenemos un combustible limpio. La salida por los gases de escape obviamente no va a tener CO2, va a tener solamente vapor de agua. Entonces por eso es un combustible limpio, no hay carbono allí en el proceso. Pero no es eficiente de esa manera, porque un motor Otto puede tener una eficiencia de 25%. Y si usamos celdas de combustible, en las cuales transforman directamente, dado que es una pila eléctrica esa cuestión, en que sus electrodos son gases, hidrógeno y oxígeno, porque tenemos el hidrógeno en el depósito, tenemos oxígeno para oxidar el proceso y volver a transformar esto en agua, tiene una eficiencia mucho más alta, partimos del 50%, entonces duplicamos la capacidad de sacar la energía a este combustible, no usando motores de combustión interna, que además son súper complicados. Un motor de combustión interna tiene más de 200 piezas móviles, son complicados, yo no sé cómo todavía siguen. Es tanto avanzado su tecnología de fabricación que aún un auto de combustión interna sale más barato que un vehículo eléctrico, que tiene un motor tan simple, tan sencillo, un pedazo de fierro con una bobina, en el medio le ponemos otro pedazo de fierro con imán y el motor está listo. En cambio, los motores de combustión interna tienen pistones, tienen anillos en los pistones para evitar que el aceite del cárter suba a la cámara de combustión, tienen la cámara de combustión, la bujía, las válvulas que se abren la transmisión, se cierran las de escape, después se cierran todas, el pistón sube, el cigüeñal tiene que mover toda esa masa, luego está el volante, el motor de arranque, la correa de distribución que tiene que mover las válvulas, abre y cierra las válvulas, después el distribuidor que le va entregando electrónicamente la señal para que las chispas de cada bujía se vayan disparando, vayan tirando las chispas secuencialmente, la mezcla del combustible, una bomba que tiene que inyectar el combustible, el filtro de aire para que el aire entre sin polvo en el proceso. Si uno se mete en un camino de tierra tiene que haber un filtro, si no, imagínense, se mete toda la tierra dentro del motor y chao. Entonces es complicado el sistema de enfriamiento, o sea, entonces claro, y aquí más aún no tenemos quemando el hidrógeno en un motor de combustión, lo quemamos en una celda de combustible, un dispositivo limpio que no tiene partes mecánicas, partes móviles, dado que es una celda electroquímica. Eso sí, tiene motores con ventiladores para regular la temperatura. Ya, entonces la idea es resacar, extraer la energía que se almacenó con el proceso de transformar el agua en hidrógeno, lo que ya hemos mencionado, el hidrógeno verde que se extrae por el proceso electrolítico del agua y no usar metano, ni amoníaco, ni ningún otro compuesto. Y es básicamente esto, ¿no? La más común de todas, que es la celda PEM y la celda que utilizan las naves espaciales, en que aquí hay un electrolito o electrolito, no se puede usar las dos palabras, en el cual hay que ionizar el hidrógeno, y para eso se usa un catalizador, normalmente de platino, para que eso ocurra. Los iones pueden trasladarse hacia el cátodo, pero el traslado obviamente empieza a generar un potencial que evita que nuevos iones se puedan migrar a través del proceso de ionización que genera en el ánodo el catalizador, el platino. Recuerden ustedes que los autos también tienen catalizador y también tiene platino, y el catalizador es un dispositivo bastante caro en un automóvil, y es para atrapar
parte del material que no logró una combustión completa, por ejemplo, un monóxido de carbono. Bueno, entonces con este proceso, al ionizar el hidrógeno, los electrones, como que hay un potencial, si hay una carga eléctrica, van a poder circular. Y al circular, se permite la migración de nuevos hidrógenos, porque al circular esto, el hidrógeno con el oxígeno que está entrando del aire por este lado, termina el proceso electroquímico y bota agua en forma de vapor. ¿Ah? Entonces ahí usamos el hidrógeno con mejor eficiencia con un motor de combustión interna. Y aquí es lo que aparecen cifras: la mitad del hidrógeno se produce del gas natural o metano, el 30% del petróleo y el 18% del carbón. ¿Cómo generamos hidrógeno del carbón? ¿Cómo generamos hidrógeno del carbón? Si el carbón no tiene hidrógeno, hay carbón que es más del 90% carbono, o sea, es muy puro, la antracita, que son los carbones más antiguos de más de 300 millones de años, justamente el periodo carbonífero. ¿No? Que hay una serie de periodos de la edad de la Tierra, está luego el Triásico, Jurásico y Cretáceo, después, bueno, no me acuerdo mucho, pero ¿cierto? Hay una serie de periodos de la Tierra y el periodo carbonífero, justamente de hace 300 millones de años, que es donde vegetales, árboles fueron muriendo, cayeron en lugares con sedimentos que impidieron su pudrición, microorganismos que los descomponen, y entonces con el tiempo simplemente sus azúcares y todo esto está compuesto de cierto carbono, hidrógeno y oxígeno. Finalmente fue quedando el carbono, y por eso mientras más antigüedad sea este proceso de composición del vegetal en condiciones especiales, más carbono tiene. Entonces vuelvo a la pregunta: ¿cómo se obtiene el hidrógeno del carbono? ¿Ah? Bueno, aquí la idea es simplemente hacer un proceso en el cual se interviene agua, se mezcla carbón pulverizado con agua, y aquí en el proceso entonces de reformación, el oxígeno del agua con el carbono genera CO2 y ahí se libera el hidrógeno. O sea que aquí no es carbono puro, sino que tiene que haber agua. Y de allí entonces se obtiene un 18%. Y la electrólisis solamente representa el 4%, pero la idea, ustedes saben, hoy día que está tomando fuerza, es justamente toda aquella energía eólica y fotovoltaica que no está siendo almacenada, bueno, tenemos la posibilidad de las baterías electroquímicas o de volantes o otros dispositivos que ya hemos visto, también tratar de almacenarla en forma de hidrógeno o transformarla en hidrógeno, y podemos transportarla directamente por ejemplo, hasta un lugar de almacenamiento por el gaseoducto. Pero la idea es poder almacenarla. Entonces ahí vamos a tener también qué forma, como vemos allá, que el hidrógeno recién está licuado a 20K. Aquí lo interesante del hidrógeno también es que un kilo de hidrógeno, ¿ya? Son como 12 litros. Ya todos sabemos que un kilo de agua es un litro. Entonces, de ahí parte toda la definición del Sistema Internacional de Media del agua. El agua, un decímetro cúbico de agua contiene un litro, pesa un kilo, por lo tanto ahí relaciona lo que es la unidad de masa con la unidad de longitud, del decímetro, unidad de longitud, el kilo, la unidad de masa, y también el litro, la unidad de volumen. Entonces, a su vez del agua se definieron la temperatura en Celsius, grados Celsius, 0 grados Celsius, temperatura a presión normal. El agua
pasa de estado sólido, y a 100 grados Celsius, en condiciones normales de presión, pasa al estado gaseoso. Todos sabemos que el agua, en la medida que bajamos la presión, hierve a una temperatura menor, a tal punto que en la Luna, como ya lo mencionamos, no puede existir agua líquida, porque de sólido se sublima inmediatamente a una cierta temperatura y pasa a estado gaseoso en el viaje. ¿Se acuerdan de esa curva de presión-temperatura del agua y de otros materiales también? Hay un punto en el cual el agua se puede encontrar en estado líquido, sólido y gaseoso, que es el punto triple. Echen una mirada a esa curva de presión-temperatura. Bueno, entonces es muy liviano, 80 gramos por litro. O sea, en un litro tenemos 0,8 kilos de hidrógeno. ¿Ya? Entonces, cuando uno lleva esto a su energía específica, 40 kWh por kilo, que es 4 veces más que lo que tiene esto en estado líquido, 40 va. Sí, está bien. Acá le puse la ley cromo para comparar 0,03 apenas. 40 kWh por kilo, si uno lo compara, por ejemplo, con un combustible como la gasolina, ella tiene el orden de 10 kWh por kilo, o sea, 4 veces más, pero con un volumen mucho mayor. Porque la gasolina debe tener más o menos una densidad de 800 gramos por litro, que es menos que el agua, por eso que el combustible tiende a flotar en agua, pero el hidrógeno es 10 veces más liviano. El volumen que ocupa es muchísimo mayor, así que si uno esto lo lleva a energía específica, el hidrógeno tiene menos energía específica que el propano, por ejemplo, o que la gasolina. O sea, en el mismo volumen tenemos más energía en un balón de gas licuado que en un balón equivalente con hidrógeno líquido. Y aquí tenemos los métodos de almacenamiento. Licuado a 20K, presión normal. Aquí, no sé si ustedes han leído todo esto de la historia de la licuefacción de los diferentes elementos químicos. Ahí había dos tipos, ¿cómo se llama? El nombre, de Ward, y el otro era Holmes, que competían por quién lograba primero licuar los elementos químicos que estaban en estado gaseoso. Entonces, primero fue el nitrógeno, ya que se licúa como a 70K más o menos. Después llegaron al oxígeno, que es un poquito más abajo en temperatura. Luego llegaron al hidrógeno, a 20K. Y faltaba uno que era el helio, que no se conocía, pero se sabía que en el Sol había helio por las rayas espectrales que se generaban esto lo observan en el espectro de Fraunhofer. ¿De acuerdo? Supongo que se acuerdan de eso, ¿no? Bueno, ahí entonces se observaban rayas que tenían que ver con los saltos cuánticos que se generaban en un elemento que identificaba el elemento químico de la tabla periódica, que era el número 2. Entonces el helio se descubrió primero en el Sol y por eso le pusieron el nombre helio, helio que significa Sol. Bueno, la cosa es que finalmente lograron igual el helio a 4K, 4,1. Esa temperatura extremadamente baja. Bueno, a lo que iba es que hay ciertos gases, porque normalmente el proceso era presionar el gas, ¿ya? Luego extraer calor, ¿ya? Porque esto se va a calentar, y entonces pasamos un proceso esto escalonado para finalmente llegar a licuarlo, ¿no? Pero había elementos químicos, creo que el hidrógeno es uno de esos, que por más que hacían este proceso no lograban licuarlo nunca. Entonces había que licuarlo metiéndolo derechamente a baja temperatura, o sea, sometiéndolo, extrayendo calor de otra manera para lograr licuarlo. Además del proceso de presión, estudian eso, que también es interesante. Bueno, esa es una forma, como decían los poetas. O si no, presurizados,
5.000 a 10.000 psi. Recuerden que la presión atmosférica es de 15 psi o libras por pulgada cuadrada. Un neumático normalmente está inflado al orden de los 30 psi o 2 atmósferas o 2.000 bares. Entonces, si lo comparamos también a las presiones que están, se almacena la energía en los depósitos de gas natural que usan los taxis, muchos taxis que funcionan con gas natural, eso está normalmente a 3.000 psi. O la otra es aleación absorbente, o sea, esto es como una esponja metálica en la cual se puede inyectar el hidrógeno y este queda metido dentro de estas aleaciones en los espacios moleculares que quedan allí, que queda entonces almacenado de esa manera. Dice que se puede almacenar el 6% del peso de la aleación, se puede almacenar bastante. De hecho, en las pilas de NiMH, ¿las ubican? Que son estas pilas recargables que se usaban en las cámaras digitales, que ya desaparecieron, fundamentalmente allí se usaban, tenían NiMH, justamente níquel hidruro metálico, es decir, un metal que podía absorber el hidrógeno y era el hidrógeno el que participaba en la reacción química. Bueno, todos tienen titanio, ¿ah? ¿Se fijan? Bueno, entonces se puede almacenar una cantidad de energía que es una forma que es también comparable en cuanto a la cantidad de energía que se puede almacenar en relación a los otros dos métodos. Y eso respecto al hidrógeno. ¿Ya? Entonces, la idea es poder producirlo vía agua para hacer un proceso limpio. Como el proceso no es muy eficiente, pero se está trabajando mucho en eso con celdas de combustible reversible, es decir, que hagan el proceso de electrólisis común y corriente, pero de forma tal que el proceso sea eficiente para luego con la misma celda de combustible volver a generar agua y allí en el proceso generamos energía eléctrica. Recuerden, la electrólisis metemos energía eléctrica, separamos hidrógeno y oxígeno, luego el proceso inverso combinamos hidrógeno y oxígeno y sacamos energía eléctrica. Bueno, la otra forma es los ultracapacitores. Traje uno en la clase pasada, que es un dispositivo que es un condensador, pero que tiene una capacidad de almacenar energía en cantidades mucho mayores que un capacitor convencional. Los capacitores convencionales, los que más almacenan energía son los condensadores electrolíticos, no sé si los ubican, ¿no? Imagino que sí, los condensadores electrolíticos. Por unidad de peso y volumen guardan mucho más energía que un condensador cerámico o de polipropileno o en aceite o de papel simplemente. Que en el caso de compararlo con un electrolítico, que es el condensador normal que más energía guarda por unidad de peso, este es 20 veces ese valor. Entonces, y normalmente están en el orden de los 5 Wh por kilo. Si lo llevamos a comparación con una batería de plomo, la batería de plomo, recuerden, son 30 Wh por kilo. Una batería de litio puede variar entre 150 y 250 y hasta 300 Wh por kilo. O sea, una batería de litio hoy día puede llegar a un valor 10 veces más alto que una batería de plomo. Pero a su vez la batería de plomo puede guardar una energía 6 veces mayor que uno de estos dispositivos, aproximadamente 106 por 5 Wh por kilo. Sí. ¿Qué es el cable que sale lado? Entre aquí, sí. Lo que pasa es que tú puedes conectar todos estos paquetes en serie, entonces este cablecito lo que hace es ir ecualizando los voltajes de cada capacitor. Para eso tú los conectas, porque claro, están en serie. Normalmente, tú viniste a la clase anterior, ¿no? Sí. Ya.
porque ahí te acuerdas que traje aquí estos tarros, cada uno de estos representa un tarro que tiene un voltaje máximo de 2,5 voltios, más arriba revienta. Entonces si uno quiere, por ejemplo en este caso 48 voltios, tiene que poner una cantidad tal que en este paquete, porque aquí hay dos paquetes que ya están conectados en serie, y este dispositivo entonces ecualiza, ve cuál de los capacitores tiene más voltaje, los ecualiza internamente, pero luego si este paquete llegó a 47 voltios y este está en 45, transfiere la energía al otro paquete, ¿no? Y los va, como vasos comunicantes, los va igualando. ¿Eso viene con el BMS incluido? Bueno, el BMS, parte de él es este aparatito. Claro, porque él está ecualizando. De estos capacitores tenemos allí, yo compré cuando hacía mis experimentos, no sé si puse una foto aquí, esta. ¿Ah? Estos están por allí, no sé qué los estará ocupando ahora, ¿se fijan? Maxwell, no se ve la interconexión aquí, parece que aquí va. Cablecito, parece que es este. A ver si es el mismo idéntico o no. No. A lo mejor está por el otro lado. Bueno, son el mismo estilo, entonces tienen, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, después 6 por 3, 18, ahí no sé cuánto da, debe dar los 48 voltios. Entonces, y tiene 144 farads en este caso. O sea, todo esto hay que dividirlo por el número, 144 por 12, ahí dará el número de faradios. Estos son del orden de los 1500 faradios allí, cada uno. Al ir poniéndolo en serio, obviamente, la capacidad va bajando y el voltaje va subiendo. Recuerden que la energía depende del cuadrado del voltaje. Bueno, ¿cómo son hechos estos? También lo conversamos en la clase pasada, y creo que la clase pasada fue esto de hacer un capacitor con dos planchas de aluminio, ya, y ver de qué tamaño necesita hacer estas placas, separadas a 1 milímetro de distancia con un dieléctrico de aire, qué superficie tienen que tener para poder lograr una capacidad de 1 faradio solamente, ¿ya? Ahí vean en el libro de física, ahí que la capacidad es proporcional al área, inversamente proporcional a la distancia, en fin, y finalmente el tipo de dieléctrico, colocarle papel, aire, y vean de qué tamaño tiene que ser, es enorme, no me acuerdo, es un número gigante en metros cuadrados. Entonces, esto no almacena, no tiene una capacidad de 1 faradio, sino que, como vimos en el que traje la clase pasada, 2700 faradios, ¿verdad? Entonces, pensar allí, claro, la distancia entre placas es infinitesimal, tiene un compuesto, una sustancia electroquímica allí que genera una aislación, pero además, como dice por acá, depende del carbón, de un carbón altamente poroso que hace las veces de placa, en la cual entonces es como pescar un gran papel y tratar de hacerlo, aplastarlo así con una máquina que lo deje en su mínima expresión, pero va a quedar lleno de espacios allí en esta bolita pequeña que hemos hecho. Entonces quedan con porosidades, espacios físicos en los cuales las cargas eléctricas se pueden meter allí. Entonces, por un lado es sacar electrones y pasarlos hacia el otro lado, es lo que hace un capacitor. Entonces, de esa manera se pueden lograr capacidades muy altas. Pero debido a que la distancia entre placas es micrométrica, tampoco aguantan un voltaje muy alto. Se rompe el dieléctrico, por eso que hoy día están, creo que en 2,7 voltios.
Lo que tenemos allí son de 2,3, o sea, en algo se ha avanzado. Piensen ustedes que si se pasa, por ejemplo, de 2,5 a 5, la energía que va 2,5 al cuadrado, ¿cuánto es? 6,25, y 5 al cuadrado, 25, o sea, aumenta de 6,25 a 25, y eso es dividido, aumenta 4 veces. Si aumentamos el voltaje que aguante antes de romperse al doble, la energía que almacena aumenta 4 veces. Sí, ya se me acabó la hora. No puede ser. Una tabla comparativa de diferentes formas de almacenamiento, no solo electroquímico, sino que también metemos los volantes, los ultracapacitores y el hidrógeno quemado o vuelto a generar agua. Práctico, 20.000 Wh por kilo, ¿ya? Que es enorme, ¿ya? Comparado entonces también en potencia, y la potencia obviamente depende del tamaño de la celda, pero aquí podemos ver los ciclos de carga y descarga de un ultracapacitor, de los volantes, como vimos esto ya está en 100.000 veces. Después los costos, ¿ya? La batería de plomo, que es la más barata. Esto es United States Advanced Battery Consortium, o sea, un consorcio de baterías avanzada de los Estados Unidos que hace que toma en consideración estos valores. Esta tabla yo la tengo de hace como 10 años, más de 10 años, esto estaba como en $5.000, ¿ya? Entonces, estos han ido bajando mucho. Está en la batería de plomo, ustedes ven que es la más barata de todas. Así que esta tabla resume algunas formas de energía y sus costos en energía por unidad de peso y potencia por unidad de peso, que son las dos variables básicas que uno considera. Y los ciclos, por supuesto, ¿cuánto aguantan? Estos al 60% de sus unidades de descarga. Ya vimos que estos otros se pueden descargar al 100%, no pasa nada. Ahí falta lo de los carros que se suben por una pendiente, los hidráulicas. Bueno, aire comprimido, ya vamos a tener que ver en la próxima clase. Y me tinca que no vamos a alcanzar a ver la celda de combustible. Pero tienen todo el material allí. Tienen todo el material para que ustedes lo revisen. Lo hidráulico tampoco lo alcanzamos a ver. Lo otro era material suplementario, lo que era la transmisión de energía en el sistema de corriente alterna, porque eso no es almacenamiento, sino que es transmisión. Pero también normalmente lo paso porque el tiempo alcanza. Ahora fue poco regular la clase y además por ahí de repente me entretuve mucho en detalle. No sé, ¿les pareció bien la clase? Sí. Ya, entonces